los archivos o retazos de archivos, como lo del general Sánchez Bustamante, cuyo hijo está acá. Lanuse, por supuesto, casi completo. Albano Lindey. Iban a quemar ese archivo. Y había una persona ahí que dijo, no, por favor, no lo quemen. Dénselo al Tata Yo. Y aparecieron los archivos de Albano Lindey. Aparecieron gente del común. Apareció no hace mucho, cuando estaba terminando este libro, un hijo de Alberto Iturbe. Quizás ustedes son más jóvenes. Alberto Iturbe fue un representante de Perón, con 4 biblioratos con originales Perón. Apareció, por ejemplo, aparecieron dos chicos también, que me contaron que había hecho una selección de a quién darle los archivos, de su papá. Su papá era el general Tarcaño, que fue comandante en jefe de Cámpora, Tartieri y Perón. Absolutamente ignorado. Y bueno, yo lo voy a poner así. Y así fueron llegando, bueno, después los archivos de Praga, pero el archivo de Praga ya es un poco más complicado, ¿no? ¿Eso fue para Fue Cuba? Eso fue para Fue Cuba, sí. Eso fue en base a la amistad que se dio entre un oficial de inteligencia europeo y un oficial de inteligencia checo. Terminada la Guerra Fría, quedaron conectados, hicieron negocios. Un día el europeo le dijo, tengo un amigo que necesita entrar en tus archivos. ¿Qué necesita? Argentina, 1960-1970. En un pendrive así chiquitito entraron 15.000 fotos, los documentos. El problema, gracias a mi mujer Carolina, fue que encontró la traductora de checo. Y así se hizo Fue Cuba. Donde ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Checoslovaquia? En el año 62, Argentina rompe relaciones con Cuba. La inteligencia cubana se va a abastecer con el espionaje chico. Todos los papeles iban a Praga y ahí se distribuían. Unos iban a La Habana, otros a Moscú. Así fueron. Sí. Para los que no hablan de más y dicen que yo robé archivo de la CIDE, nunca entré al archivo de la CIDE, no me interesa. No debe haber nada. Si yo hubiera robado los archivos de la CIDE, o uno hubiera elegido el de Che Guevara. Para realmente saber. Los ingleses tienen un dicho que es never explain, never complain, así que Sí. ignorarlos. No, pero nosotros tenemos que explicarnos las cosas porque muy libremente se dice por televisión las cosas y hieren. Muchas veces el periodista, y no sé si le ocurre lo mismo al escritor, no digo que se enamora, pero se encariña de un entrevistado, de un personaje sobre el que va a escribir. No iría por todos los generales, pero de los que mencionás, de los que hablás en este último libro, hay alguno, me dio la impresión que quizás Lanuse fue uno que Sí. te cautiva, Entonces, pero sacando por un momento y después volvemos a Lanuse, ¿qué otros generales de la historia reciente de la Argentina te cautivaron? Ricardo Fleury, que fue un general de brigada que va a pasar a retiro después de Malvinas. Va a tener una discusión muy fea con Recto sobre la rendición. Ricardo Norberto Fleury. Pero de todas maneras no está acá, porque era un brigadier. Tuve un gran aprecio por el brigadier Lamiroso. Amistad que nace, según él, en Lima, porque él era transportista, él no era piloto, cazador. Así que pasaba mucho por Lima con esas cosas que hace la fuerza aérea que lleva y trae cosas. Y ahí veía a mi padre con sus hijos y los chicos, estaba yo. Yo lo acompañé prácticamente hasta su muerte.
murió bastante solo y muy pobre, excesivamente pobre, pero lo recuerdo con afecto, porque además era una buena persona. Quizás no tenía ese carácter fuerte que pudo haber tenido Galtieri o esa certeza con la que hablaba Naya. Naya me mandó también un documento, me mandó decir que si necesitaba hablar con él no tenía más que pedir. La verdad que no quise hablar con él. Hablé con otra gente para 1982. Para acá está hasta el archivo de Cadete Huiraldes. Y lo que es más importante, por primera vez la Universidad de Massachusetts me abrió el archivo de Robert Potash. ¿Qué tomé de ahí? Los documentos de la NUCE prácticamente los tenía todos, pero yo tomé y leí fervorosamente una suerte de 80 reportajes que él hace a personajes de la época, de esta época. Del almirante Rojas a la NUCE, a Sánchez Bustamante, que era un gran amigo de Potash, en fin, todos los generales que pasaron entre los años 55 y 73 por el poder. No quise repetir lo que decía Potash en su libro de ellos, pero sí tomé algunas ideas, algunos conceptos, algunos secretos que ellos confesaron y que Potash no los tomó, quizás por no haber nacido acá, por no tener la experiencia de haberlos conocido y tener la sensación, el calor de la noticia de aquellos días. Eso es materia de papel. Te podría decir también que tuve lo de Alonso. Tengo la colección completa de Daniel Paladino. Eso me vino por un gran amigo que se murió, que se llamó Luis Sobrino Aranda. Eran los informes a Perón que estaba allá. Es cierto lo que vos decís sobre la NUCE. En un momento pensé que este libro se podía haber llamado La NUCE y su tiempo. Pero esta etapa lo dice todo, porque está la NUCE en primera fila y hay toda una serie de personajes. Está Conito, que era su gran amigo acá arriba. En la primera fila está Alzogaray, la NUCE, Anaya y Pistarini. Acá está Galtieri, Concilio Villegas, Videla acá, en fin, Suárez Mason, José Rogelio Villarreal, Bussi, Vignoni. Es una etapa que se hizo, se sacó de mi archivo, de una revista. Pasa que se mejoró la calidad gracias a Cata, que no sé si está acá. No está acá. Bueno, Cata es mi secretaria privada. Una chica que los tipos modernos, hay cosas que uno no sabe cómo manejar una computadora, pero fue así. Tata, entrando quizás en la NUCE, y antes que lo describas, iría con una pregunta muy concreta que también surge de haber leído tu libro. La junta militar, la que asume el 24 de marzo, por lo visto tenía, no sé si odio, pero sí cierta distancia con la NUCE. Si fue así, ¿por qué crees que fue? No, él tenía una suerte de desprecio por la NUCE. No lo querían. Hubieran llegado mayores, ellos hubieran podido, pero no lo hicieron porque hubiera sido no grave, gravísimo. Cuando lo pudieron encarcelar, lo encarcelaron. Y en realidad yo había escuchado mucho de la NUCE. ¿Quién no va a seguir a la NUCE? La NUCE, junto con mi padre, participaron de la conspiración del 51 con Menéndez. Mi viejo va a ser
en esa época presidente del Partido Demócrata, y Lanús buscó un oficial que va a terminar en el sur. Yo lo conocí a principios del 78, en enero del 78. Venía mal el tema del Bigle, la Junta del Arbitraje no le daba a la Argentina lo que la Argentina reclamaba, y todos le empezaron a echar la culpa a Lanús. Dio la casualidad que yo había estado en Salta cuando Lanús y Salvador Allende firman el acta del canal de Bigle. Yo había trabajado en la Cancillería en esa época. Entonces le pedí a un amigo ir a verlo, el pelado Díaz, con el día que había sido su decano. Y le demostré con papeles que cuando él asumió, en marzo del 71, no tenía ni idea a dónde estaba llegando, y cuando él se reúne en julio del 71 con el Chicho Allende, estaba todo preparado. Salió lo que salió y la Argentina después batalló diplomáticamente, lo que nos salvó de una guerra contra Chile. Pero desde la Armada y del Ejército le echaban la culpa a él, de una manera de deslindar responsabilidades. Lo cierto es que, por suerte, no hubo guerra, y eso que quedó así medio en el aire, después se terminó haciendo con Malvinas en abril del 82. Hay una frase que siempre uno recuerda cuando habla de Lanús, que es no le da el cuero, cuando hacía referencia al general Perón. ¿Cómo fue realmente la relación entre Lanús y Perón? No, era una mala relación. Lanús era un tipo muy bonito, para decirlo muy antiperonista. Siempre lo fue, digámoslo abiertamente, porque si no, no equivocar. Y además, en un momento de su vida pasó por delante suyo la posibilidad de ser presidente constitucional de Argentina. Y Perón no aceptó, no podía aceptarla. Lo raro que tiene este libro es que este libro nace con la caída de Perón en el 55, con todos los detalles, los secretos, los documentos, los dimes y diretes de Perón, hasta que sube a la Cañonera, después se va a Paraguay, y termina con la victoria del peronismo el 11 de marzo del 73. Entonces, en ese tiempo nadie supo crear una alternativa al peronismo. Van a creer que uno es afiliado al peronismo, y no lo soy. Yo voté por Ricardo Malvin. Y después en la segunda, fui fiscal de mesa, de varias mesas. Pero eso es lo que salió. Y el fracaso de la revolución no la digo yo, la va a decir el almirante Rojo. Pero, ¿para qué se la voy a leer? El almirante Rojo está ahí en el documento. Y lo va a decir también un hombre inteligente como Carca Millón, que después va a ser canciller de Viola, embajador en Brasil, en fin, tantas cosas. Y un fracaso. Entonces el fracaso se explica con la victoria de Cámpora, que dura 49 días, y después viene el Artigas, después viene el general, después viene ella, y después viene el joven. Además, Daniel dijo lo siguiente: lo que yo reconozco del anuncio, y gracias a Dios estaba él, porque si hubo una institución que fue importante durante su época y para la Argentina, fue la Cámara Federal Penal de la Nación, con grandes jueces, mucha experiencia, y una legislación
que coordinaba todo el país en la lucha contra la subversión, la Cámara Federal Penal de la Nación. Todos están muertos los jueces, o algunos que asesinados. Solamente queda vivo Jaime Sman, que está preso. Dice, no le van a perdonar nunca el terrorismo a la Cámara Federal Penal de la Nación. Lo cierto es que el 25 de mayo del 73, cuando se abrieron las cárceles, salieron alrededor de 900 presos. Salieron en formación de combate con bandera y volvieron a lo mismo. Y cuando nace el proceso del 76, ya había mucho odio en Argentina, había sucedido muchas cosas y la Cámara no fue posible. En fin. Muchos se preguntan si realmente dentro de lo que fue la primera junta militar, la del 76, había algún ideólogo de lo que fue el formato de combate contra el terrorismo, o si fueron otros generales que no ocupaban esos tres lugares, pero influyeron para que fuese de un determinado modo. No, fue un trabajo no de los tres, fue un trabajo de las tres fuerzas, especialmente en el ejército, ¿no? Eso está muy detallado en los papeles de Arindegui, tomaba nota de todo, y cómo se iba a dividir el país en jurisdicciones, subjurisdicciones, cómo se iba a operar. No, Videla no estaba para eso, Macera menos, y Agosti no estaba en fuerza para proponer nada. No, eso fue los trabajos especialmente del ejército. Hablábamos de que a veces el periodista se encariña o le toma afecto a algún entrevistado o a alguien sobre el que uno va a escribir. Lanusa me parece que a vos había generado eso en vos. Lo opuesto, desprecio, rechazo, disgusto. ¿Quién fue el general que está en las antípodas de Lanusa? Bueno, no en materia de este libro, pero sí hay un personaje que yo desprecio, se llama Roberto Eduardo Viola. Un tipo ¿Por qué se puede saber? muy flojo, muy gris, nunca debió haber sido presidente. Lo fue porque hubo presión de Videla, su presidencia fue muy mala, duró lo que un niño, llegó sin la fuerza necesaria para seguir adelante con el gobierno. Llegó en un momento difícil también. Nada, lo echaron. Lo declararon enfermo y lo echaron. Y vino quien debía venir, que era Pato Castillo. En realidad, él empezó a caerse, él asumió el 29 de marzo del 81 y va a caer el 10 de diciembre del 81. La conspiración contra Viola se lanza en abril, de que no debía seguir. Se cierra cuando Anaya le dice, vas a ser a Galtieri, vas a ser el presidente con restricción del comando en jefe del ejército. Algo que estaba prohibido y que había sido una pelea muy dura en el 78 en lo que se llamó el esquema de poder militar, donde Videla es cuarto hombre, deja la comandancia en Viola y Galtieri asume con los dos cargos, con la condición de que se haga Malvinas. Y esto no lo digo yo, lo siento porque acá hay gente que está muy ligada a Malvinas. Malvinas se hizo para esconder el desastre del gobierno militar de todo, de Videla y de Viola. No lo digo yo, lo dice mi libro, lo dice Anaya, lo dice
le dicen altos oficiales. Es más, yo estaba en Washington, mi última semana me llegó una carta de don Marcelo Sánchez Arrondo que me preguntan si era cierto que Costa Méndez había recibido el ok de los americanos para Malvinas. Yo no sabía nada, no tenía ni idea que estaban preparando Malvinas. Sí sabía que el golpe que se iba a dar, Viola, cuándo iba a ser, quién iba a ser, pero Malvinas no sabía nada, me voy a enterar el 11 de marzo. Esas 3 reuniones que tuviste o entrevistas con Galtieri,